Ya ni la casa la respetan. Hola gente, ¿cómo anda? Buenos días, tardes, noches, en la hora a la que estén viendo este video. Lo que toca hablar el día de hoy es de este lamentable empate que obtuvo Melgar frente a Juan Pablo II por la fecha 4 del torneo clausura en el estadio de la UNSA. ¿Qué más decir que no hemos mencionado en otros partidos, en otros videos? Es tristísimo lo que se vio. Eh, Creo, ya muy aparte el primer tiempo, creo que si bien hicimos los méritos, creo, para adelantarnos en el marcador con el golazo de Tomás Martínez. El segundo tiempo, lamentablemente, un error individual, nuevamente un error en defensa nos termina costando el marcador, termina de complicarnos nuevamente al final de un partido. No supimos qué hacer para revertir la situación. Nuevamente dejamos escapar puntos en casa. Nos había pasado con Comerciantes Unidos en la apertura, también con Grau, que los ganan de 1-0 y que por una acción aislada, por un error te lo terminan empatando. Son puntos perdidos que lamentablemente terminan costando a largo plazo. Y bueno, es lamentable, ¿no? Que nuevamente estemos presentando estos papelones, esta vez en el torneo clausura. Y bueno, al parecer no hay mucho que decir, al parecer la crisis va a seguir. Va a tomar mucho tiempo levantarnos y entre lo que pasa todo ese tiempo para superar este mal momento, ya habrá acabado la temporada, estaremos ya en un punto de cierre del torneo y nos quedamos cada vez más sin opciones de pelear el campeonato. Estaría profundizando un poco más de lo que pasó en este partido, no sin antes agradecerles de antemano su apoyo al canal, sea con su like, suscripción, justamente al canal que es gratis, y les invito a dejar toda su opinión y sensaciones en la caja de comentarios, todos sus descargos, que lo estaré leyendo y sobre todo respondiendo. Y también como extra les recuerdo que ya creé mis nuevas redes sociales en X y a Instagram. Así que bueno, les invito ahí también para que me sigan. Y ahora sí, sin mucho más que decir, hola, soy Denis, esto es Derek Soccer Max. ¿Qué hablar de este partido? Creo que son los mismos problemas que hemos hablado ya en otros partidos, en análisis anteriores. Eh, yo lo digo, si no es porque Melgar juega mal, eh, que no tiene la capacidad para sacar un partido adelante, eh, se termina complicando por errores individuales atrás. Por ejemplo, creo que el partido ante Sullana a Melgar no le había costado mucho poder sacarlo adelante, tratar de imponerse en el juego, más allá de que tuvo algunas situaciones para poder ganar el partido o para poder competir. Pero si no es eso, termina pasando lo que son errores en defensa. Por ejemplo, en el torneo de apertura, como he dicho en la introducción, contra Comerciantes Unidos, lo veníamos ganando 1-0, por un error de González nos lo terminan empatando. Contra Grau, también veníamos ganando 1-0 con gol de Presiliza, y en el final Orsán comete un penal que lo termina empatando Raúl Ruiz Díaz, y esta vez Tomás Martínez nos adelantaba el marcador contra Juan Pablo II, y por un error de despeje de Pierre Barrios, Álvaro Rojas terminó aprovechando la situación y terminó empatando el partido, venciendo el arco de Cáceda. Son papelones de local. No estoy molesto, no estoy enojado, quizás lo pueda expresar por mi tono de voz, no lo puedo expresar así, mejor dicho. Estoy más que todo triste, decepcionado, que nuevamente estemos presentando estos rendimientos, sobre todo en casa. En casa duele mucho más porque contra estos rivales Melgar está obligado a sacar los 3 puntos. No digo jugar bien porque a veces eh, en un partido uno no puede convencer al 100% a todos para ganar, gustar y golear, pero sí que se puedan hacer los papeles necesarios para sacar los 3 puntos, sobre todo contra estos rivales. Y bueno, eh, creo que también nuevamente se le puede criticar a los jugadores en el sentido de que la forma como encararon el segundo tiempo no es coherente a lo que habían presentado inicialmente en el partido, porque como vimos en el primer tiempo, Melgar fue movedizo, sus delanteros también, los volantes para, si bien no generar demasiadas ocasiones de gol claras, sí hacer los méritos para adelantarse en el marcador. Eh, pero ya en el segundo tiempo la forma de encararlo fue distinta, como que se conformaron con el 1-0, nuevamente se conforman con 1-0 y no cierran un partido. Y nuevamente un error en defensa nos termina costando los 3 puntos. No supimos cómo revertir la situación. Eh, Cada vez que pasa eso, Melgar siempre le cuesta poder otra vez meterse en un partido, generar situaciones claras de gol. Profundizando un poco más en lo que fue el trámite del partido como tal. En el primer tiempo creo que fue un ataque contra defensa, un ataque de Melgar contra la defensa de Juan Pablo II.
Más allá de que Juan Pablo II, bueno, la idea de ellos era defenderse lo mejor que pudiesen y también acercarse con las pocas situaciones que iban a tener adelante de contra. Lo mejor o lo más claro fue un cabezazo de un delantero, de un jugador de ellos, mejor dicho, tras un tiro libre de Cristian Tizón. Y también dos aproximaciones casi cerca a pasar la media hora, al final del primer tiempo, una por izquierda y otra que recuerdo por derecha pegada al medio, pero sin mayor peligro. Por el lado de Melgar, como mencioné, los delanteros y volantes estuvieron movedizos, se asociaron bien por varios momentos para generar ocasiones de gol, aproximaciones, pero sin capitalizarlas de la mejor manera. Creo que las más claras de Melgar fueron, por ejemplo, la de Bolet Matías Lazo, luego de un córner ejecutado por Tomás Martínez, casi cerca de la media hora. Y otra jugada al final de la primera parte, donde sale mal el rival, el arquero Matías Vega, y Juan Pablo II queda muy mal parado. Y es ahí cuando Vidales arranca en velocidad para acercarse al área y rematar al arco. Tenía Cuesta adelante, creo que habría sido mejor que le hubiese pasado la pelota a Cuesta para que marcase ya el 2-0. Y qué mejor era ya al final del primer tiempo, con eso te da mucha más tranquilidad para ir al descanso, pero decidió definir él. Y hablar de Vidales, ¿no? Que creo que lo que se le puede criticar es la falta de efectividad ya en otros partidos. Por ejemplo, contra UTC había fallado varias ocasiones importantes, más allá de que marcó gol en la primera fecha en ese encuentro en Cajabamba. Pero aquí creo que también erró en algunas decisiones. Por ejemplo, eh, esta jugada con Cuesta al inicio del partido, donde había enganchado y se había acomodado bien para rematar, pero se le había atajado al arquero. Y al inicio del segundo tiempo, tras un pase filtrado de Matías Lazo que quedó mano a mano y no lo pudo aprovechar de la mejor manera. A los 37 minutos llegó el golazo de Tomás Martínez, tras centro por derecha, insistencia en el área rival, Vidales no pudo definir, el defensa rechaza, pero le quedó de rebote a Tomás para que de un buen zurdazo anotase el 1-0. El gol de la tranquilidad, de ahí vino esa ocasión que les conté hace un momento de Vidales con Cuesta, y de esta forma nos íbamos al descanso. Melgar había sido mucho más. Juan Pablo II con una que otra aproximación había tratado de hacer daño a la portería de Cáceda, pero Melgar había hecho los méritos para irse con la ventaja al descanso, aunque para mí creo que por lo menos se pudo haber anotado un gol más, por una o que otra acción. El segundo tiempo, las jugadas de gol que Melgar generó fue, por ejemplo, el buen pase filtrado que hizo Matías Lazo, que les conté hace un momento, a Johnny Vidales, pero que no lo pudo concretar. Y al minuto 53, un remate de Cuesta, que lamentablemente se iba para cualquier lado de la tribuna sur. Y es aquí cuando llega el punto de inflexión de lo que Melgar iba controlando el partido, no presentar tantas dificultades para poder encaminar el encuentro. Llega el error de Pierre Barrios al despejar la pelota, aprovecha el delantero de Juan Pablo II de interceptar ese balón y termina jugando con Álvaro Rojas, quien terminó marcando el empate y nuevamente complicándole las cosas a Melgar en un partido que está controlado y que nuevamente por un error aislado terminamos sufriendo más de la cuenta. En eso entran algunas modificaciones, entró Walter Tandazo y Lautaro Guzmán, se retiraron el Chaca Arias y el Chapo Bordacar. Y bueno, como había contado, Lautaro Guzmán creo que de los que entraron fue el que fue más influyente, desbordando, también sacando un zurdazo a los 68 minutos, entre la poca claridad que tenía Melgar en ese momento para nuevamente adelantarse en el marcador. Y bueno, ya puntualizando un poco más en los otros jugadores que entraron, muy aparte de Lautaro Guzmán, Nicolás Pagliata no le hizo mal tampoco, creo que tuvo algunos buenos momentos para el armado del ataque. Eh, También el caso de Percy Liza, no hizo mucho, salvo recuperar una pelota acerca al final del encuentro, pero creo que no se le puede pedir mucho más porque sabemos que Liza para otras cosas como correr, como para asociarse, no es bueno, no ha mostrado un buen rendimiento en ese aspecto, también es torpe con la pelota. eh, Creo su virtud, lo mejor que puede hacer es recibir la pelota directamente en el área. Tampoco en ese aspecto creo que no se le puede pedir mucho más que rinda Lisa. Guzmán sacando nuevamente un centro minutos después, donde cabeceaba Vidales, nuevamente errando el arco, pasaba al lado de la portería Matías Vega. Luego entraron Nicolás Pagliatti y Percy, se fueron Tomás Martínez y Johnny Vidales. Para mí Vidales no jugó bien, porque ya de por sí su función es marcar goles, y al haberse fallado creo, tres situaciones claras, también se entiende el gesto de molestia que hizo en la transmisión al momento de salir. Si nos damos cuenta, bueno, Víctor Balta hizo cambios en todo el frente de ataque, salvo el caso de Bernardo Cuesta. Para mí había empezado bien, bueno, le anularon un gol al inicio del encuentro, también tuvo un remate peligroso por derecha.
pero con el paso de los minutos se fue desinflando. Para mí no tiene mucho sentido pedir que Cuesta salga sustituido porque, bueno, es el tal peso del capitán, creo yo. Y creo que por ese lado se explica también que es bien complicado decir que Bernardo Cuesta vaya a salir, porque es garantía, igual, en muy bajo nivel, así no esté en el mejor momento, siempre es garantía ahí para poder anotar. Y para mí no tiene mucho sentido pedir que salga Bernardo Cuesta del campo de juego, porque muy aparte de que esté jugando mal, de que no esté por el mejor de los momentos, creo que lo que piensa Víctor Valta y hasta en un cierto tiempo Walter Riboneto es que Bernardo Cuesta es el capitán, así está en el peor momento, alguna va a tener y te va a mandar a guardar, te va a ayudar a poder sacar los resultados, a poder anotar. Y bueno, creo que desde ese lado se explica que Cuesta no salga y que siempre esté jugando 90 minutos. Y de ahí al final no pasó mucho más, el marcador terminó igualado 1-1. Y bueno, ya decíamos que eh, perder puntos en casa contra esta clase de rivales, con todo respeto ya a Juan Pablo II, perder puntos con esta clase de rivales es algo que no te puedes permitir, de por sí ya son papelones, que ya se llevan dando mucho tiempo acá en Melgar, en nuestra localidad ya no es la de antes. Eh, Terminamos perdiendo puntos importantes en lo que va de la temporada, en la apertura, por ejemplo, las caídas ante Deportivo Garcilaso, Alianza Lima, empates como ante Atlético Grau, contra Comerciantes Unidos. Ya todas estas estadísticas que se tuvo con Walter Riboneto ya las repasamos en su video donde explicamos el por qué terminó saliendo del cargo. Y bueno, algo curioso con lo que me encontré en un comentario en redes sociales es que Juan Pablo II es el peor visitante del torneo. Y yo revisando las estadísticas de OneFootball vi que sí, es el peor visitante del torneo en lo que va de la temporada. Según data de OneFootball, como les había referenciado, es el equipo de la liga que menos puntos ha conseguido de visita. En la apertura, en 9 partidos, solo sumaron un punto, un empate, 6 goles marcados y 22 goles recibidos. Y en el clausura, ya sin contar este partido contra Melgar, jugaron un solo partido y lo perdieron por goleadas 5-1 antes por Huancayo. Y que no le hemos podido ganar a este equipo jugando en nuestra casa, en la UNSA, en Arequipa, con nuestra gente, eh, teniendo todo para poder sacar el partido adelante, que por un error, sí, como dije, si no es que jugamos mal, es un error aislado, un error atrás el que termina dándole la vida al equipo rival, y de esta forma terminamos perdiendo puntos tontos, lamentablemente. Es realmente alarmante el presente de Melgar al día de hoy. Bueno, ya es una crisis, ya creo 4 meses así, el equipo con este rendimiento muy bajo. Se fue Riboneto, creo que a los pocos que pensaban que algo más se podría mejorar eh, con este tiempo de interinato de Víctor Balta, lamentablemente no ha sido así. Tampoco se le puede pedir muchos cambios a Víctor Balta, creo que son muy pocos partidos para pedirle que haga magia con un plantel que venía totalmente cabizbajo, derrotado, con poca mentalidad, jugando mal, con errores en defensa. Muy complicado pedirle a un entrenador o un interino con poca experiencia, con nula experiencia en cargo de equipo profesional masculino que te resuelve esos problemas en tan poco tiempo. Los jugadores creo que tenían la responsabilidad de sacar en estos tiempos de interinato en lo que encuentra un nuevo técnico los resultados adelante, básicamente para que Melgar tenga, como dije en el partido contra el Alianza Atlético de Sullana, el análisis, un colchón de puntos para que el nuevo entrenador que llegue pueda trabajar con más tranquilidad y que de esta forma se pueda encarar mejor el torneo de clausura. Y lamentablemente, en lo que va de estos 2 partidos, los jugadores no tuvieron, creo, la suficiente predisposición o la suficiente capacidad, ya si quieren poner otro nombre, para poder hacer esto y tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Por información se conoce que la intención que llegó a la directiva de Melgar con Víctor Balta es que él solo dirija 2 partidos interinato, que ya fueron contra Suyana y Juan Pablo II, y la idea es que en esta semana ya se tenga por lo menos definido el nombre del entrenador que va a asumir ya de forma principal al conjunto de Melgar. Y bueno, yo aún mantengo mis esperanzas de que este técnico que vaya a venir sea un crack, sea un mago, sea un crack en lo que hace y que haga cambios así radicales en tan poco tiempo para que este Melgar empiece a jugar mejor, para que siga compitiendo en este torneo clausura, pero siendo realistas y como viene este equipo, el entrenador que venga, así sea, no sé, Guardiola o Jürgen Klopp, le va a costar varios partidos en poder implantar su idea en el plantel, en ver qué jugadores tiene, cómo podría trabajar.
le va a costar un par de partidos, no sé cuántos partidos mejor dicho, y entre lo que va de ese tiempo, todo lo que pasa ese tiempo, ya prácticamente llegaremos a la mitad del torneo clausura, se va a ir la temporada y bueno, de esa forma va a estar mucho más difícil competir por el campeonato. El próximo partido de Melgar es el domingo 10 de agosto a las 11 de la mañana contra Sporting Cristal en Lima, la continuación del torneo clausura. Y bueno, Cristal viene en un gran momento, al menos los resultados, viene de tener 3 victorias consecutivas y bueno, varias creo por goleada las tres, no tengo la estadística. Y bueno, a la hora que grabo esto van a jugar todavía a las 8:30 contra el Alianza Lima en Matute por esta fecha 4. Veremos cómo les va, pero Cristal viene en un buen momento, al menos en cuanto a a la cantidad de puntos que ha conseguido y los resultados. Y por como estamos va a estar bien complicado poder siquiera competir en ese partido. Y es solamente rezar que eh, se pueda levantar de este mal momento, que ya por lo menos para el domingo ya se haya oficializado el nuevo entrenador, que viaje a Lima a ver el encuentro, para ver cómo se desenvuelve el equipo, para que empiece ya a meterse de lleno en este plantel y que empiece a trabajar para poder levantarnos de este mal momento. Y bueno amigos, este fue el video de hoy. Analizamos este tristísimo empate de Melgar contra Juan Pablo II 1-1 en el Estadio de la UNSA. No estoy enojado, estoy más que todo triste y decepcionado porque nuevamente son puntos regalados en casa. Sobra decir que nos alejamos mucho más de lo que es ganar el torneo clausura y siquiera quedar entre los 4 primeros en la tabla acumulada con este nivel que estamos presentando al día de hoy en estos últimos partidos. Y que bueno, solamente desear que ocurra un milagro, no sé, para que el técnico que venga en poco tiempo pueda levantar esta situación, pueda hacer que Melgar pueda eh, competir en poco tiempo para que pueda nuevamente meterse en la pelea por el campeonato. Pero así como está la situación, bien difícil pensar eso, la verdad. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final escuchándome hablar sobre este partido. Ya saben que pueden dejar sus opiniones en la caja de comentarios, que lo estaré leyendo. Son libres de opinar lo que gusten de lo que es este encuentro y el presente de Melgar. Y ahora sí, sin nada más que decir, me despido y hasta que el fútbol nos vuelva a convocar. Adiós.